Me quedé ahí en el juzgado, tratando de no llorar, mientras el abogado de mi ex me hacía pedazos. Enfrente del juez. Ella está en bancarrota, dijo con una sonrisa burlona. Ni siquiera puede pagar una casa decente, ni comida ni ropa para los niños. ¿Por qué debería quedarse con ellos? Apreté la mandíbula y no dije nada. Me temblaban las manos. No quería darles el gusto de verme derrumbarme. El juez asintió despacio, como si le diera la razón. En ese momento sentí como si me quitaran el aire del pecho. Solo podía pensar en mis hijos, Luca y Aria. ¿Qué iba a pasar si me los quitaban? Y se los daban a un hombre que solo se preocupa por el control y las apariencias. Yo no podía pagar un abogado como el suyo. La verdad, no podía pagar casi nada. Apenas si me las arreglaba. Pero ahí estaba. Me presenté y estaba haciendo todo lo que podía por mis hijos. Y justo cuando sentía que me ahogaba. En ese pánico silencioso. Donde el cuerpo se queda quieto, pero la cabeza no para. Mi hijo de 7 años se paró. Mamá, dijo fuerte, para que todos lo oyeran. ¿Puedo enseñarle al juez la carta? ¿Qué encontré en la caja fuerte de papá? El lugar se quedó en silencio. Todos voltearon a ver. Derek se puso tenso. Su abogada se quedó pasmada, como si le hubieran dado una cachetada. Hasta el juez se quedó callado a la mitad de lo que decía. Yo no tenía idea de qué carta hablaba Luca. El corazón me latía con todo. Él nunca me había dicho nada de eso. Pero asentí con la cabeza. Y mientras caminaba hacia el estrado, con ese papel doblado en su manita, todo cambió. No siempre fui esa mujer que se sienta en un juzgado con miedo de hablar. Antes tenía confianza. Tenía un trabajo que me encantaba, amigos. Me reía. Tenía sueños que se sentían reales. Pero cuando me casé con Derek, todo fue cambiando. Primero poquito a poquito. Y luego de golpe. Él no siempre fue cruel. Al principio, Derek era bien lindo. Generoso, encantador, sabía cómo convencer. Me dijo que no tenía que trabajar. Que mejor me quedara en casa a cuidar a los niños. Y que él se encargaría del dinero. Tú ya hiciste suficiente, me dijo una vez. Te mereces descansar. Yo no me di cuenta de todo lo que estaba dejando ir. Cuando acepté eso. Mi independencia, mi voz, mi seguridad. Empecé a sentirme invisible en mi propia vida. Después de que nació nuestra hija Aria, Derek empezó a cambiar. Siempre estaba cansado. Siempre me criticaba. Cada peso que gastaba, lo cuestionaba. Si compraba pañales sin fijarme en la oferta, me dejaba de hablar por horas. Si le decía que quería volver a trabajar medio tiempo, me recordaba que ya no tenía un currículum reciente. O decía, no necesitamos que trabajes. Necesitamos que seas una buena mamá. Cuando se fue, me quedé sin nada. Sin ahorros, sin abogado. Sin nadie de mi lado, más que mis hijos. Cerró la cuenta bancaria. Y se fue a vivir con otra persona. Él sí contrató un abogado de inmediato. Yo ni podía pagar uno. Fui a la clínica legal gratuita. En el juzgado del condado. Y esperé 2 horas en la fila. Con una carpeta llena de recibos. Y fotos de mis hijos comiendo macarrones de caja. Sobre servilletas de papel. Porque ya ni platos teníamos limpios. Nuestro depa era chiquito. Trabajaba en 2 chambas de limpieza por fuera. Sin contrato, solo para pagar la renta. No teníamos cable ni internet. Usaba un cel de prepago. Y rezaba para que no se le acabaran los minutos. Si la escuela necesitaba llamarme. A veces lavaba la ropa de mis hijos a mano. En la tina. El calentador apenas servía. Así que ponía agua a hervir en la estufa.
y la mezclaba en cubetas. Luca nunca se quejaba. Aria cantaba bajito mientras yo le tallaba los calcetines. Nunca le conté a nadie que tan mal estábamos. Ni siquiera a mi mamá. Me daba mucha pena. Mi mamá ya me había advertido sobre Derek hace años. Me dijo que él veía a las personas como si fueran negocios o cosas que usar. Pero en ese entonces yo estaba bien enamorada. Y no quise escuchar. Cuando llegó el día del juicio, yo estaba muerta de miedo. Derek había pedido la custodia total. Decía que yo no estaba en condiciones. Dijo que yo era inestable, pobre. Que no podía darle una buena vida a los niños. Su abogado fue durísimo. Llevaron hojas de cálculo y fotos de su casa bonita. Traían trajes carísimos. Y se reían como si ya supieran que iban a ganar. Yo llegué al juzgado con un vestido prestado, un saco usado y una carpeta de plástico con calificaciones, listas de asistencia y una carta del dueño del depa diciendo que nunca me había atrasado en la renta. Sabía que no era suficiente. Pero tenía que intentarlo. Por Luca, por Aria. Esa mañana, mientras subíamos las escaleras del juzgado, Luca me agarró la mano. ¿Todo va a estar bien?, me preguntó. Le sonreí, pero sentí que mi sonrisa era muy débil. Sí, mi amor. Todo va a estar bien. Pero en el fondo no estaba segura. No estaba segura de nada. Lo único que sí sabía era que amaba a mis hijos con todo mi corazón. Sabía lo que era no tener nada. Y aún así ponerlos primero. Sabía lo que era llorar bajito en el baño. Para que no me vieran. Sabía cuánto había trabajado. Para que su mundo, aunque chiquito, se sintiera seguro mientras todo lo demás se caía. Ya adentro del juzgado, me senté derecha, bien callada. Vi cómo Derek no quería ni verme a los ojos. Escuché a su abogado decir todo lo que no tenía. Dinero, casa fija, carro confiable. Dijo que mi hijo usaba zapatos usados. Con hoyos. Que la maestra de Aria dijo que a veces ella se iba sin desayunar. Eso no es descuido. Eso es pobreza. Y ser pobre no es un delito. Pero si lo ven como un riesgo. Quería gritar. Quise preguntarle. ¿Dónde estabas cuando yo me saltaba la cena? ¿Para qué alcanzara el cereal para los niños? ¿Dónde estabas cuando vendí mi anillo de bodas? ¿Para poder comprar chamarras para el invierno? Pero me quedé callada. Aprendí que en el juzgado, mostrar enojo no se ve como fuerza. Se ve como que estás inestable. El juez asentía despacito. Como si todo lo que decían de mí tuviera sentido. Se me cayó el alma al piso. Y justo cuando sentí que ya no iba a poder con el resto de la audiencia, sentí un jaloncito en la manga. Era Luca, mi hijo. Mi niño dulce y valiente. Me vio con sus ojitos bien abiertos. Y me susurró. Mamá, ¿le puedo decir algo al juez? La sala del juzgado se sintió más fría. En cuanto empezó a hablar el abogado de Derek, Carlaine caminaba con esa seguridad. De alguien que ha hecho esto cientos de veces. Y espera ganar otra vez. Se paró bien derecha. Con la voz fuerte, tajante. Mientras contaba su versión de mi vida. Una historia sin verdad. Una historia hecha para hacerme quedar mal. Ella no tiene un trabajo estable. Recibe ayuda económica que no siempre llega. Vive en un lugar temporal. Los niños merecen más que una mamá que apenas puede darles de comer. No volteé a ver a Derek. No hacía falta. Ya me imaginaba su cara. Seria, tranquila, como si nada fuera con él. Como si todo esto no fuera parte de su plan.
Él fue quien vació nuestra cuenta conjunta. Días antes de irse. Él era el que solo pagaba cosas. Cuando quería quedar bien con sus papás. Pero nada de eso importaba ahí adentro. Lo único que el juez tenía enfrente eran los papeles de Derek. Las hojas de cálculo. Las fotos de su casa limpia. El refri lleno. Los folletos de la escuela privada. Caroline pasó las hojas con calma. Como si supiera que ya había ganado. Y sacó mis estados de cuenta del banco. Ella sostuvo los papeles como si fueran ropa sucia. Señoría, como puede ver, mi cliente les da a los niños un lugar seguro y estable. Tienen sus propios cuartos. Comen a sus horas, tienen niñera. Mientras tanto, la señora Amaro no tiene ingresos comprobables ni empleo fijo. Está atrasada en los pagos de luz y agua. Y recibió una advertencia por la renta en febrero. Esto no es un ambiente seguro ni estable. Para dos niños pequeños. Sentí cómo se me calentaba la cara. Pero ella no dijo que yo había aceptado cualquier trabajo que saliera. Limpiando casas por dinero en efectivo. Porque con dos niños y sin guardería. No podía tener un trabajo formal. Tampoco dijo que ese aviso de la renta lo resolví en unos días. Ni que vendí todo lo que tenía de valor para llenar el refri. El juez no dijo nada de inmediato. Se recargó hacia atrás. Y miró los papeles. Como si confirmaran lo que ya pensaba. Que yo estaba intentando. Pero intentar no era suficiente. Quería defenderme. Explicar todo. Pero también sabía cómo se vería eso. Ya me habían dicho. No interrumpas. No suenes a la defensiva. No llores tanto. Pero tampoco parezcas fría. Así que me quedé ahí, callada. Llena de vergüenza. Con la cara ardiendo de coraje. Mis dedos se apretaban en la orilla del asiento. Y no dejé de mirar a mis hijos. Sentados junto a mí. Aria dibujaba con un crayón ya gastado. En un pedazo de hoja vieja. Luca miraba a Derek con los ojos entrecerrados. Y entonces Carla dijo. La frase que más me dolió. De todo lo que había dicho. ¿Por qué debería tener hijos? Si ni siquiera puede cuidarlos. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Por qué debería quedárselos? Me aguanté las lágrimas. Que ya sentía detrás de los ojos. Sabía que mi vida, vista en papel, no parecía gran cosa. No tenía ropa nueva para ellos. No podía pagar almuerzos caros ni clases de ballet. Pero yo estaba ahí todas las noches. Yo era la que les cepillaba el cabello. La que revisaba debajo de sus camas buscando monstruos. La que se desvelaba cosiendo parches en sus chamarras. Porque no podía comprarles otras nuevas. Nada de eso le importó al juez. Solo los números. Y yo no tenía esos números. El juez me miró con desconfianza. Abrió la boca como si ya iba a decir algo. Y en ese momento sentí ese jaloncito en el brazo. Era Luca. Susurró. Mamá, ¿puedo enseñarle al juez la carta que encontré en la caja fuerte de papá? Al principio no entendí. ¿Qué carta?, le pregunté, confundida. Entonces sacó un papel doblado del bolsillo de su abrigo y lo levantó. Se me revolvió el estómago. No sabía qué era. Pero en cuanto Luca lo mostró, la postura de Derek cambió. Se enderezó. Los ojos de Carla se clavaron en el papel. Luca, ¿qué es eso?, le pregunté bajito. Él no me contestó. Miró directo al juez. ¿Se lo puedo dar?, preguntó. El juez parecía sorprendido, pero asintió. Tráemelo. Luca dio unos pasos al frente, chiquito pero seguro. Pasó junto a todos esos trajes elegantes. Y miradas curiosas.
Y le entregó la carta al juez con las dos manos. La sala se quedó en un silencio raro, como pesado. Vi a Derek empezar a sudar. Carla se acercó y le susurró algo rápido. Por primera vez, se le notó nerviosa. El juez desdobló el papel. Lo vi leer. Como sus ojos se movían por las líneas. Su expresión fue cambiando. Primero confundido, luego entendiendo. Y después, más serio. Miró directamente a Derek. Señor Maro dijo. ¿Le gustaría explicar esto? En cuanto el juez dijo eso, parecía que bajó la temperatura en la sala. Derek abrió los ojos bien grandes. Abrió la boca, pero no dijo nada. Carla se inclinó hacia él de volada y volvió a susurrarle. Pero ahora su tono era urgente. Fuera lo que fuera que decía ese papel. Algo fuerte acababa de pasar. Me incliné un poco hacia adelante. Con el corazón a mil, tratando de ver la cara del juez. Él sostenía la carta con las dos manos. Y la miraba otra vez, frunciendo el ceño. Luego empezó a leer en voz alta. Para Derek Maro, de El Becker, CPA. Asunto: Estrategia de protección financiera y preparación para el divorcio. El juez se detuvo, miró hacia todos en la sala. Y luego volvió a ver a Derek. Esta es una carta de estrategia financiera. Fechada 3 meses antes de que usted metiera los papeles del divorcio. Aquí se dan instrucciones para abrir cuentas en el extranjero. Mover dinero a empresas fantasmas. Y reducir los ingresos reportados. Para afectar los temas de custodia y pensión alimenticia. Incluye esta frase, y cito. Conservar la custodia si es posible. Pero al menos asegúrese de que ella no tenga razones legales para apelar. Aparentando estabilidad económica y moral. Dejó de leer. Y la sala se quedó en un silencio tan pesado que casi no se podía respirar. Ahora todos estaban viendo a Derek. Hasta Carla se veía sorprendida. Volteó hacia él lentamente y le susurró algo como: ¿Esto es real? Yo no me moví. No podía. Me quedé ahí, congelada entre no poder creerlo. Y una rabia muda que no sabía dónde sacar. Ya sospechaba algunas cosas. Sabía que Derek era calculador. Que con el dinero era frío. Y que hacía lo que fuera por salirse con la suya. Pero escucharlo así, en voz alta. Leyéndolo un juez delante de mis hijos. Nunca lo imaginé. El juez bajó la carta despacio. Y la puso con cuidado sobre la mesa frente a él. Luego miró directo a Derek y le dijo. Usted trató de engañar a este tribunal a propósito, dijo el juez. Intentó manipular el resultado de este proceso con trampas financieras. Esta carta es una prueba clara de que quiso usar su dinero y su mentira planeada. Para quitarle a sus hijos el derecho de estar con su mamá. Derek se paró de golpe. Esa carta es vieja. Ni la usé. Ni siquiera es. Siéntese, señor Maro, gritó el juez. Su voz fue tan fuerte que todos se quedaron en silencio. Hasta Aria levantó la cara de su dibujo y me agarró la mano. Yo la abracé, sin dejar de mirar al juez. Entonces él me volteó a ver. Señorita Miro, ¿usted ya conocía esta carta antes de hoy? No, su señoría, contesté. Es la primera vez que la veo o la escucho. ¿Y su hijo fue quien la encontró? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Sí. Él nunca me había dicho nada hasta ahora. Luca me volteó a ver en ese momento. Pensé que podía ayudar, dijo. La encontré cuando buscaba mi tableta en casa de papá. No quería meter a nadie en problemas, pero tampoco quería que perdiéramos. El juez lo miró por un buen rato. Luego su cara cambió un poco, se ablandó. Hiciste lo correcto, jovencito, le dijo. Después miró a Carla Den. Voy a revisar este documento completo y voy a detener esta audiencia. Para hacer una investigación formal sobre el comportamiento financiero del señor Maro.
Mientras tanto, la custodia principal se queda con la señora Miro. Y se suspende temporalmente el tiempo de visitas del acusado hasta que se aclare todo esto. Sus palabras me llegaron despacito. Las escuché, pero al principio mi cuerpo no reaccionó. Era como si necesitara un momento para estar segura de que no lo había imaginado. Cuando por fin entendí, las piernas me temblaron. Me dejé caer en la silla, abrazando fuerte a mis 2 hijos. Carla de no dijo nada. Tenía los labios bien apretados y los brazos cruzados. No discutió. No podía. El daño ya estaba hecho. Derek no dijo ni una sola palabra más. Cuando el juez salió del estrado, el policía del juzgado dio por terminada la audiencia. Yo me quedé sentada, abrazando a mis hijos como si fueran lo único que me mantenía de pie. Lucas se me acercó y me susurró. ¿La regué? No, mi amor, le dije. Nos salvaste. Él asintió con la cabeza y ya no dijo nada más. No hacía falta. Por fin entendí cuánta fuerza se necesita para que un niño haga algo así. Y también me di cuenta de otra cosa. La pelea no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad tenía una oportunidad de verdad. Salí del juzgado ese día agarrando las manos de mis hijos. Como si flotara, como si el suelo casi no se sintiera bajo mis pies. Caminaba, pero mi cabeza estaba en otro lado. No dejaba de repetir en mi mente lo que dijo el juez, tratando de creer que era real. Había detenido el juicio. Había suspendido las visitas de Derek. Me había creído, o al menos, por fin había visto la verdad por sí mismo. Afuera, el aire estaba frío. Lucas soltó mi mano un momento para cerrarle el cierre del abrigo a Aria. Lo miré y sentí una gratitud tan grande que ni siquiera sabía cómo ponerla en palabras. ¿Cómo le agradeces a un niño algo así? ¿Cómo le das las gracias por hacer lo que ningún adulto en esa sala tuvo el valor de hacer? Unos días después, el juez ordenó una investigación oficial sobre el dinero de Derek. Me reuní con una investigadora del tribunal, una señora llamada señora Trent. Ella me escuchó con atención, tomó apuntes y nunca me miró como si yo valiera menos. Revisó la carta, me hizo preguntas sobre nuestras finanzas cuando estábamos casados. Y me pidió permiso para revisar todos los papeles de impuestos y las cuentas de los dos. Le dije que sí sin pensarlo. Yo no tenía nada que esconder. Derek, en cambio, sí. Y en menos de una semana, todo su teatrito empezó a venirse abajo. La investigadora encontró varias cuentas a nombre de empresas fantasma en Nevada y Delaware. Descubrió transferencias de dinero a bancos en el extranjero, movimientos en efectivo que nunca se reportaron. Y errores en los impuestos que dejaban claro que Derek había estado escondiendo dinero por años. Cada vez que me daban una nueva noticia, sentía que algo dentro de mí empezaba a sanar, poco a poco. Confiaba en mi memoria, confiaba en mi instinto. Y empecé a creer que, tal vez, sí podía existir la justicia. Por mucho tiempo me hicieron sentir que todo me lo estaba imaginando. Derek había logrado convencer a todos, incluso a partes de mí misma, de que yo era débil, loca o incapaz. Pero ahora los hechos decían otra cosa. La audiencia final llegó antes de lo que esperaba. Cuando volví a entrar al juzgado, esta vez con una abogada que me ayudaba. Gracias a una organización para trabajadoras del hogar. Me sentí más fuerte. No llevaba ropa prestada. Había encontrado un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas. Y logré ahorrar lo suficiente para comprarme un vestido negro sencillo. Y unos zapatos de tacón cómodos. Eran cosas pequeñas, pero para mí eran como una armadura. Derek también se veía distinto. Ya no se notaba seguro. Su nuevo abogado hablaba corto y directo. No hubo sonrisas falsas, ni miradas de superioridad. El ambiente en la sala se sentía diferente. El juez entró y abrió la audiencia con una declaración. Este tribunal ha revisado la investigación financiera del señor Maro. Y encontró pruebas claras de que no declaró todo.
que escondió bienes y manipuló sus ingresos para sacar ventaja en este proceso. Ese comportamiento va en contra del bienestar de los niños involucrados. Hizo una pausa y me miró. Señorita Maro, en vista de estos hallazgos y de su esfuerzo constante por cuidar de sus hijos en circunstancias difíciles, este tribunal le da la custodia completa, tanto física como legal, de Luca y Aria a la señorita Maro. El señor Maro deberá pagar la pensión alimenticia atrasada. Y solo podrá ver a los niños bajo supervisión, mientras se revisa su caso. No lloré de inmediato. Creo que una parte de mí todavía esperaba que alguien dijera que había un error o que algo había cambiado. Pero nadie dijo nada. El juez firmó la orden. Golpeó el mazo. Era real. Aria chilló bajito y me abrazó fuerte de la cintura. Luca me apretó la mano. No sonrió, pero sus ojos brillaban, seguros y tranquilos. Esa noche cenamos hot cakes. Y bailamos con la música de la radio. Nada elegante, solo nosotros tres en nuestra cocina chiquita. Riéndonos hasta que nuestras risas llenaron cada rincón del departamento. Más tarde, me senté en el piso, con los dos en mi regazo. Aria cantaba. Luca dibujaba algo en una libreta. Cuando miré, vi lo que había escrito. Era un dibujo de una casa con 3 personas de palitos. Arriba decía, el hogar está donde está mamá. La carta que él encontró fue mucho más que una prueba. Fue como un salvavidas, una salida del miedo. Una entrada a algo que por fin se sentía como paz. Pudo haberla escondido, tirado o ignorado. Pero no lo hizo. Porque aunque solo tenía 7 años, mi hijo ya sabía lo que era correcto. Y en una sala llena de adultos, él fue el único valiente que se atrevió a decir la verdad. Ya pasaron 6 meses desde ese día en el juzgado. Pero todavía lo pienso mucho. No solo por el momento en que el juez me dio la razón, o la cara que puso Derek, sino por la fuerza silenciosa que se necesitó para llegar hasta ahí. Una fuerza que no viene del dinero ni del poder, sino del amor. Ese tipo de amor que sigue de pie, aunque todo lo demás se haya caído. Después de la sentencia, la vida no se volvió perfecta. Yo seguía trabajando muchas horas. Todavía tenía que hacer cuentas bien justas cada vez que iba al súper. Seguía comprando ropa usada, recortando cupones. Y diciendo que no a cosas que para otras familias eran normales. Pero ya no tenía miedo. Esa presión constante. Esa sensación de que alguien iba a venir a quitarnos todo. Ya se había acabado. Derek intentó recuperar el control. Metió papeles para bajar la pensión. Luego quiso cambiarlo de las visitas supervisadas. Pero las pruebas eran claras. Y el juez no cambió su decisión. Fue a ver a los niños 3 veces y luego ya no volvió. No le di muchos detalles a los niños. Solo les dije lo necesario. Que su papá no estaba listo para ser constante. Y que ellos merecían personas que si estuvieran ahí, que no se fueran. Con el tiempo dejaron de preguntar. A veces Luca todavía habla de la carta. Una noche estábamos en el sillón y me preguntó, ¿estuvo mal que yo la tomara? Le dije que no con la cabeza y lo miré directo a los ojos. No, mi amor. Fuiste muy valiente. Dijiste la verdad cuando más se necesitaba. Él asintió como si lo entendiera. Y recargó su cabecita en mi hombro. Ese momento me recordó que tan fácil es. Que los niños carguen cosas pesadas sin que uno se dé cuenta. Tuvo esa carta guardada por semanas. Esperó el momento justo para hablar. Eligió decir la verdad sin que nadie se lo pidiera. Yo también empecé a ir a terapia. Al principio se me hizo raro hablar de todo eso en voz alta. Escucharme decir lo feo que había sido todo. Pero para sanar, se necesita aire. Entre más hablaba, más entendía. Todo lo que me había tragado. La vergüenza, la culpa.
Esa mentira de que ser pobre significa que estás fallando como mamá. ¿Que hay que demostrar tu valor viéndote bien? En vez de solo decir con honestidad que a veces la vida es muy dura. Mi terapeuta me ayudó a ver algo que antes no veía. No era débil por estar luchando. Era fuerte por seguir aquí. Fuerte por mantenernos con techo. Por presentarme en el juzgado sin abogado. Por poner a mis hijos primero todos los días. Un fin de semana encontré un trabajo de oficina. De medio tiempo, pero con beneficios. No era nada elegante. Pero era seguro. Lo acepté. Me compré una laptop para poder tomar clases en línea por las noches. Y empezar una certificación en contabilidad. Siempre se me dieron bien los números. Pero nunca creí que pudiera hacerlo una carrera. Los niños también empezaron a mejorar. Aria hizo una nueva mejor amiga en el kinder. Y su maestra me dijo que ya hablaba más. Y se notaba más segura. Lucas se metió al club de arte en la escuela. Y pusieron uno de sus dibujos en el pasillo. Era un árbol con raíces grandes y profundas. Abajo escribió una palabra, creciendo. Eso es justo lo que estamos haciendo, crecer. No siempre es rápido ni fácil. Pero sí constante. Cada semana dejamos un poquito más atrás el miedo. Y nos acercamos un poquito más a la paz. A veces la gente me pregunta. ¿Cómo aguanté tan tranquila en el juicio? ¿Cómo no me derrumbé? La verdad es que casi lo hice. Pero cuando eres mamá y tus hijos están en peligro, encuentras cómo seguir respirando. Cómo seguir de pie. No porque sea fácil, sino porque rendirse no era opción. Esta historia empezó en un tribunal. Cuando me dijeron que yo era demasiado pobre para ser una buena mamá. Terminó con la verdad saliendo de la voz más chiquita del cuarto. Un niño que sabía lo que era el amor. Y no tuvo miedo de decirlo. No ganamos porque teníamos dinero. O poder o una vida perfecta. Ganamos porque fuimos honestos. Porque fuimos buenos. Y porque, aunque todo estaba en nuestra contra, nunca nos dejamos romper. Hay algo que he aprendido, y es esto. La justicia no siempre llega fácil. Pero sí puede llegar. Y a veces, cuando llega, viene en forma de una carta doblada. En la mano de un niño. Sostenida con valentía tranquila. Y entregada con amor. Ese día todo cambió. No solo en la corte. No solo legalmente. Sino en mi corazón. Ese fue el día en que dejé de solo sobrevivir. Y empecé a vivir de nuevo. Si esta historia te tocó. Si te recordó la fuerza silenciosa que se necesita. Para seguir adelante cuando todo parece en tu contra. Tómate un momento para darle me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo. Déjame un comentario. Si eres papá, mamá, alguien que ha pasado por momentos difíciles. O simplemente alguien que cree en la verdad y en la justicia. Tu voz importa aquí. Yo leo cada uno. Y si quieres más historias reales. Sobre resistencia, amor. Y lo que significa pelear por lo que más importa. Suscríbete al canal. Estamos formando una comunidad aquí. Una que ve a las personas. No solo sus problemas. Gracias por ser parte de esto.